El hedor a fritura barata y desesperación era mi perfume cotidiano. Vivía en un cuchitril donde las ratas eran inquilinas con más derechos que yo, y mi cuenta bancaria era un chiste de mal gusto. Pero tenía a Laura, o eso creía. Laura, con su sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro de mi existencia, era mi faro. Hasta que la vi. Los vi. En el parque, bajo la sombra cómplice de un roble centenario. Ella, mi Laura, en los brazos de Marcos, mi supuesto amigo. Sus risas resonaban como puñaladas en mi pecho. El mundo se desdibujó, el aire se me hizo espeso y el sabor amargo de la traición me quemó la garganta. Volví a mi agujero sintiéndome menos que nada, un despojo humano al que hasta su propia novia despreciaba. La rabia y la humillación eran un cóctel explosivo que me carcomía por dentro. En esa oscuridad, en ese pozo de miseria emocional y económica, una idea comenzó a germinar, oscura y tentadora como una fruta prohibida. Había oído historias, susurros en callejones oscuros y tabernas de mala muerte, sobre un poder antiguo, una entidad que concedía deseos a cambio de un precio. Un precio alto, decían, pero ¿qué más me podían quitar a mí? ¿Mi dignidad hecha trizas? ¿Mi pobreza pegajosa? Una noche de luna nueva, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, me adentré en el bosque que bordeaba el barrio. Los árboles retorcidos parecían dedos esqueléticos apuntándome, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido ansioso en mis sienes. Buscaba un lugar, un cruce de caminos olvidado donde, según las leyendas, se podía invocar a él. Después de lo que parecieron horas, encontré el lugar. 2 senderos polvorientos se cruzaban bajo un cielo negro como boca de lobo. El aire se sentía denso, cargado de una energía extraña. Cerré los ojos, respiré hondo y recité las palabras que había memorizado de un viejo libro mugriento que encontré por casualidad. Palabras en una lengua muerta, llenas de un poder escalofriante. Al principio, nada. Solo el susurro del viento entre las hojas. Estaba a punto de rendirme, de volver a mi vida miserable, cuando una sombra comenzó a retorcerse en el aire frente a mí. Se hizo más densa, más oscura, hasta que tomó una forma vagamente humanoide, con ojos que brillaban con una luz rojiza e inquietante. Una voz, que no parecía provenir de ningún punto en particular, resonó en mi mente. Era suave, persuasiva, como el terciopelo sobre el acero. Sé lo que deseas, pobre mortal. Riqueza, poder, venganza. Mi garganta estaba seca, pero asentí con fervor. Quiero ser rico. Más rico de lo que jamás imaginé. Quiero que Laura se arrastre a mis pies. La sombra pareció sonreír, aunque no tenía labios visibles. Es un trato sencillo. A cambio, una pausa cargada de significado. De un pequeño favor. Un servicio cuando yo lo requiera. ¿Qué importaba un pequeño favor? Mi vida actual era un infierno. Apreté los puños y dije con voz firme, aunque temblaba por dentro, acepto. En ese instante, sentí una punzada fría en el dedo, como si una aguja invisible me hubiera pinchado. Una gota de sangre brotó y desapareció en la tierra. El aire se sintió más ligero, la sombra se desvaneció y el silencio volvió a reinar en el bosque. Volví a mi cuchitril esa noche, sin saber qué esperar. A la mañana siguiente, un abogado elegante tocó a mi puerta. Me informó que un pariente lejano, del que nunca había oído hablar, me había dejado una fortuna considerable. De la noche a la mañana, era millonario. Compré una mansión, coches de lujo, ropa elegante. El mundo, que antes me había escupido, ahora me sonreía con obsequiosidad. Y entonces, apareció ella. Laura. La vi en uno de mis eventos, con los ojos brillantes de arrepentimiento y deseo. Se acercó a mí con esa sonrisa que una vez me había robado el aliento. «¿No te alegra verme, cariño?», dijo, su voz melosa. La miré de arriba abajo, con una frialdad que nunca creí poseer.
La belleza que una vez me había cegado ahora me parecía vulgar, su arrepentimiento, falso. Cariño, dije con una sonrisa helada. Perdona, creo que te equivocas de persona. Yo no conozco a ninguna basura. Su rostro se descompuso, la sorpresa y el dolor reflejados en sus ojos. Por un instante, sentí una punzada de la vieja pena, pero la enterré bajo la satisfacción amarga de mi venganza. El pacto había comenzado a dar sus frutos. Pero en lo profundo de mi alma, una sombra acechaba, recordándome que todo favor tiene su precio. Y el mío, seguramente, sería escalofriante. El sabor dulce de la venganza se mezclaba con el champán caro que bebía en mi mansión recién adquirida. Laura, con su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, era un recuerdo cada vez más lejano, aunque la satisfacción de su humillación aún persistía como un eco placentero. Mi vida había dado un giro de 180 grados. Los días de hambre y humillación eran una pesadilla difusa, reemplazada por cenas opulentas, trajes a medida y la adulación interesada de una nueva corte de conocidos. Marcos también intentó acercarse, con una torpeza patética y excusas baratas. Lo despaché con una mirada gélida, recordándole su traición sin necesidad de palabras. El desprecio en sus ojos fue un bono adicional a mi recién adquirida felicidad material. Sin embargo, en medio de este torbellino de riqueza y éxito, una inquietud sorda comenzaba a anidar en mi interior. El recuerdo del ser sombrío en el bosque, la punzada fría en mi dedo, el vago compromiso de un pequeño favor, todo ello flotaba en los márgenes de mi conciencia, como una sombra persistente en un día soleado. Intentaba ignorarlo, sumergiéndome en los placeres que el dinero podía comprar. Viajes exóticos, obras de arte costosas, fiestas interminables. Pero en el silencio de mis vastas habitaciones, o en la soledad de mis paseos en yate, la sensación de una deuda pendiente se hacía más palpable. Pasaron los meses. Mi vida se consolidó en un patrón de lujo y despreocupación aparente. Laura y Marco se convirtieron en figuras borrosas de un pasado que prefería olvidar. Creía, ingenuamente, que el pequeño favor había sido olvidado por la entidad oscura. Quizás, después de todo, no había sido más que un mal sueño producto de mi desesperación. Una noche, mientras cenaba solo en mi elegante comedor, la luz parpadeó. No era un corte de energía común, tenía una cualidad ominosa, como si algo invisible estuviera tensando el aire. Las velas danzaron con llamas inusualmente altas, proyectando sombras grotescas en las paredes. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor de la chimenea. Una voz, la misma que había escuchado en el bosque, resonó en mi mente, clara y fría como el hielo. Ha llegado el momento. Dejé caer la copa de vino, el cristal tintineando sobre el mármol. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un presentimiento helado atenazándome el pecho. No había nadie más en la habitación, pero la presencia era innegable, opresiva. ¿Qué quieres?, logré articular, la voz apenas un susurro. Nuestro acuerdo, respondió la voz, con un tono que no admitía réplica. El pequeño favor. Una imagen se formó en mi mente, nítida y perturbadora, un antiguo libro encuadernado en piel oscura, con símbolos extraños grabados en la portada. Sentí una compulsión irresistible de buscarlo, aunque no recordaba haberlo visto jamás. La voz continuó, guiándome como un imán invisible. Está en el estudio. En el estante superior, detrás del grimorio de Salomón. Con las piernas temblorosas, me levanté y me dirigí al estudio. Mi biblioteca era extensa, llena de volúmenes raros y curiosidades que había adquirido por capricho. Busqué el grimorio, un libro polvoriento que nunca había abierto, y detrás de él encontré el libro de piel oscura que había visto en mi mente. Al tocarlo, una oleada de frío me invadió. La portada pareció palpitar bajo mis dedos. La voz resonó de nuevo, más fuerte ahora, casi dentro de mi cabeza. Ábrelo. Encontrarás las instrucciones. Con una mano temblorosa, abrí el libro.
Las páginas estaban escritas en una caligrafía elegante y retorcida, en una lengua que, inexplicablemente, podía entender. Dibujos extraños, diagramas intrincados y palabras de poder llenaban las páginas. Mientras mis ojos recorrían los textos, el horror comenzó a apoderarse de mí. El pequeño favor no era algo trivial. Era un ritual complejo, que requería un sacrificio humano. Y la voz, ahora impaciente, me reveló quién debía ser la víctima. Un nombre resonó en mi mente, un nombre que creía haber enterrado en el pasado. Un nombre que, a pesar de mi riqueza y mi venganza, aún tenía el poder de helarme la sangre. El nombre de Laura. La voz oscura me explicó los detalles con una precisión escalofriante. El lugar, la hora, los instrumentos necesarios. Mi mente se resistía, gritando en negación. ¿Cómo podía hacerle esto a la mujer que una vez amé, a pesar de su traición? Pero la sensación de obligación, el peso del pacto sellado en aquella noche oscura en el bosque, era aplastante. Mi nueva vida, mi riqueza, mi venganza, todo dependía de cumplir mi parte del trato. Y la entidad oscura no parecía dispuesta a aceptar un no por respuesta. La noche siguiente, me encontré conduciendo por carreteras secundarias, el corazón latiéndome con la fuerza de un martillo. En el asiento del copiloto yacía un bulto envuelto en una lona y en mi bolsillo, un cuchillo de hoja curva que brillaba siniestramente a la luz de la luna. Había localizado a Laura. Su vida no había mejorado después de nuestra separación. Trabajaba como camarera en un local de mala muerte, su belleza marchita por la tristeza y la dificultad. Fue fácil engañarla, prometerle un encuentro para hablar en un lugar apartado. Ahora, mientras la llevaba inconsciente hacia el lugar señalado en el libro, la ironía cruel de mi situación me golpeó con fuerza. Había deseado que se arrastrara a mis pies, y de una forma retorcida, mi deseo se había cumplido. Pero no de la manera que había imaginado en mis fantasías de venganza. Llegamos a una cabaña abandonada en medio del bosque, el mismo bosque donde había sellado mi pacto. La luna llena se alzaba en el cielo, iluminando el claro con una luz espectral. Arrastré a Laura fuera del coche, su cuerpo inerte un peso muerto en mis brazos. Dentro de la cabaña, un altar improvisado esperaba, tal como lo describía el libro. Símbolos extraños pintados con una sustancia oscura, velas negras dispuestas en círculo y en el centro, un espacio vacío para el sacrificio. El horror me paralizó. ¿Podría hacerlo? ¿Podría realmente arrebatarle la vida a otra persona, aunque esa persona me hubiera herido? La voz resonó en mi mente, impaciente. El tiempo apremia. El trato debe cumplirse. Mis manos temblaban mientras desataba la lona. El rostro pálido de Laura, inexpresivo en el sueño inducido, me miraba sin verme. Un nudo se formó en mi garganta. En ese momento, un recuerdo fugaz me asaltó, su sonrisa radiante bajo el sol, el brillo en sus ojos cuando me decía que me amaba. Un amor joven, ingenuo, ahora reducido a cenizas por la traición y la venganza. Dudé. Por un instante, la posibilidad de romper el pacto, de renunciar a mi riqueza y volver a mi antigua vida miserable, pareció una liberación. Pero la imagen de la sombra oscura, la certeza de su poder implacable, me devolvió a la sombría realidad. El precio de romper el trato sería severamente peor que cumplirlo. Levanté el cuchillo, la hoja fría brillando bajo la luz de la luna. Mis lágrimas caían sobre el rostro de Laura mientras mi mano temblaba incontrolablemente. El sacrificio estaba a punto de comenzar. Pero en lo profundo de mi ser, una última chispa de humanidad luchaba por no extinguirse, preguntándose si realmente había ganado algo con este pacto diabólico. O si simplemente había cambiado una forma de miseria por otra, mucho más oscura y eterna. La hoja fría del cuchillo temblaba sobre la piel pálida de Laura. Mis lágrimas empañaban mi visión, haciendo que su rostro dormido se viera borroso y distante. Cada fibra de mi ser gritaba en protesta, un coro silencioso de arrepentimiento y horror. ¿En qué me había convertido?
El pobre diablo despreciado había mutado en algo mucho peor, un verdugo a merced de una oscuridad ancestral. La voz en mi mente era ahora un látigo, frío y apremiante. Hazlo. El trato, debes cumplirlo. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen de Laura, el peso de su fragilidad bajo mi mano temblorosa. Recordé su risa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños. Sueños que yo, indirectamente, estaba a punto de arrebatarle. Abrí los ojos de nuevo. La luna llena brillaba a través de las rendijas de la cabaña, iluminando el altar improvisado con una luz espectral. Los símbolos oscuros parecían palpitar, cargados de una energía siniestra. Sentía la presencia, fría e impaciente, de la entidad que esperaba su pago. Mi mano se movió, impulsada por una fuerza ajena a mi voluntad. La punta del cuchillo rozó la piel de su cuello, dejando una fina línea roja que se hinchó al instante. Una pequeña gota de sangre oscura brotó, brillando a la luz de las velas negras. Un gemido escapó de los labios de Laura, un sonido débil y vulnerable que me atravesó el alma. Mi cuerpo se paralizó. No podía hacerlo. No podía arrebatarle la vida. Ahora, la voz en mi mente era un rugido. No te atrevas a fallarme. En ese instante de vacilación, un recuerdo nítido me asaltó, la sombra retorciéndose en el aire, la promesa susurrada de riqueza y venganza. La humillación, la rabia, el deseo ciego que me había llevado a este punto. ¿Había valido la pena? ¿Esta opulencia manchada de sangre, esta venganza vacía? Con un grito ahogado, aparté el cuchillo. Cayó al suelo de madera con un golpe sordo. Me tambaleé hacia atrás, lejos del altar, lejos de Laura, lejos de la presencia opresiva que llenaba la cabaña. No puedo, grité al vacío. No puedo hacer esto. Un silencio helado respondió a mi desafío. Las llamas de las velas negras parpadearon violentamente, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de mi repentina flaqueza. Sentí una cólera fría emanar de la oscuridad, una furia contenida que era mucho más aterradora que cualquier grito. Rompes nuestro trato, la voz era ahora un susurro cargado de amenaza. Las consecuencias serán desagradables. No respondí. Estaba demasiado absorto en mi propio horror, en la de la monstruosidad en la que me había convertido. Miré a Laura, su rostro aún sereno en el sueño inducido. Una oleada de ternura, mezclada con un profundo remordimiento, me invadió. Me arrodillé a su lado, apartando suavemente un mechón de pelo de su frente. Perdóname, susurré, aunque sabía que no podía oírme. Perdóname por todo. De repente, el aire se volvió denso, casi palpable. Sentí una presencia fría y oscura acercándose, como una sombra que se extiende para engullirme. El hedor sulfuroso, que había notado vagamente en el bosque aquella noche, ahora era intenso, nauseabundo. Has elegido la insensatez, la voz resonó con una furia helada. Ahora pagarás el precio. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Las paredes de la cabaña crujieron y se convearon. Las velas negras se apagaron simultáneamente, sumiéndonos en una oscuridad total, solo interrumpida por el débil resplandor de la luna que entraba por las ventanas rotas. Sentí unas manos frías y huesudas agarrarme, inmovilizándome con una fuerza sobrenatural. Intenté luchar, gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El terror me paralizó. Vi, en la penumbra, como una figura oscura se cernía sobre Laura, sus ojos brillando con una luz rojiza y hambrienta. Un grito silencioso se formó en mis labios. No. A ella no. Llévame a mí. Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. La figura oscura levantó una mano, cuyas uñas eran garras afiladas y negras. Un brillo siniestro emanó de ellas. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar de dolor, sentí una oleada de frío intenso, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Escuché un grito, un alarido desgarrador que resonó en la cabaña.
No estaba seguro de si era mío o de Laura. Cuando volví a abrir los ojos, la figura oscura había desaparecido. La cabaña estaba en silencio, aunque el aire aún vibraba con una energía residual. Laura seguía inconsciente en el suelo, pero ahora una palidez espectral cubría su rostro. Yo me sentía diferente. Más ligero, pero a la vez vacío. Miré mis manos. Eran translúcidas, casi transparentes, bajo la tenue luz de la luna. Intenté tocarme, pero mis dedos atravesaron mi propio brazo. El horror me golpeó con una fuerza devastadora. No había salvado a Laura. Había transferido el sacrificio. Mi alma, mi propia existencia, era el precio de mi cobardía. Ahora era un espectro, atado a este lugar, condenado a presenciar las consecuencias de mi pacto. Vi cómo Laura despertaba lentamente, confundida y desorientada. Se incorporó, mirando a su alrededor con miedo. Luego, sus ojos se posaron en mí. Sus pupilas se dilataron con un terror indescriptible. Gritó, un alarido de puro horror, y retrocedió gateando, como si viera algo monstruoso. No entendía. Yo era yo, aunque fuera un fantasma. ¿Por qué me tenía tanto miedo? Entonces, vi mi reflejo en un fragmento de espejo roto en el suelo. Mi rostro ya no era el mío. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y rodeados de sombras oscuras. Una mueca de terror y desesperación lo deformaba. La marca del pacto, la punzada fría en mi dedo, ahora era una cicatriz oscura y palpitante en mi frente. Laura salió corriendo de la cabaña, gritando mi nombre con una voz histérica. La vi desaparecer entre los árboles, su figura temblorosa perdiéndose en la oscuridad. Estaba solo. Completamente solo. Rico, sí, pero sin vida. Vengado, quizás, pero eternamente atormentado. Había deseado que Laura se arrastrara a mis pies, y ahora, de una manera aún más retorcida, lo había conseguido. Me temía, me huía como si fuera la mismísima encarnación del mal. Y quizás, en este nuevo estado espectral, atado a la cabaña donde mi vida y mi alma se habían desvanecido, comenzaba a comprender la verdadera magnitud de mi error. El pacto con el diablo nunca trae la felicidad. Solo una oscuridad eterna. Pero la historia no termina aquí. Siento su presencia. La entidad oscura no se ha ido. Está esperando. Sé que tarde o temprano vendrá a reclamar lo que es suyo. Y yo, un espectro impotente, no podré hacer nada para detenerlo. Laura está en peligro, y yo, el miserable que hizo el pacto, soy la razón. Mi infierno apenas ha comenzado. Mi existencia espectral se convirtió en una tortura silenciosa. Atado a la ruinosa cabaña, era un prisionero invisible de mi propio error. Observaba el mundo a través de los resquicios de las paredes desvencijadas, sintiendo el viento helado que las atravesaba sin poder sentirlo realmente. El sol y la lluvia eran meros espectáculos visuales, desprovistos de calor o humedad. Laura nunca regresó. Escuché los rumores en el pueblo cercano, fragmentos de conversaciones temerosas sobre una mujer trastornada que vagaba por el bosque, gritando sobre un fantasma con un rostro deforme. La culpa me carcomía, un veneno etéreo que dolía más que cualquier herida física. Yo la había destrozado, la había aterrorizado hasta la locura. Mi venganza se había extendido mucho más allá de lo que jamás imaginé, contaminando todo a mi alrededor. La riqueza que tanto había anhelado ahora era una burla cruel. Mi mansión, mis coches, mis obras de arte, todo era inalcanzable, perteneciente a un mundo que ya no podía tocar. Los placeres que una vez me habían seducido ahora eran recuerdos amargos, recordatorios constantes de lo que había perdido por un instante de vanidad y rabia. Sentía la presencia de la entidad oscura, una sombra fría y expectante que me rodeaba en los límites de mi percepción. No se había ido. Estaba esperando el momento oportuno, saboreando mi desesperación. Sabía que vendría por Laura. El sacrificio había sido pospuesto, no cancelado. Pasaron semanas,
quizás meses. El tiempo para un espectro es una cosa extraña, una corriente sinuosa sin principio ni fin claro. Me aferraba a la esperanza, por tenue que fuera, de poder advertir a Laura, de protegerla de la oscuridad que yo mismo había desatado. Pero ¿cómo podía un fantasma sin voz ni forma tangible interactuar con el mundo de los vivos? Una noche, la presencia se intensificó. El aire en la cabaña se volvió tan denso que casi podía sentirlo presionar contra mi forma incorpórea. Un hedor sulfuroso llenó el aire, haciéndome retroceder instintivamente, aunque no tuviera cuerpo para hacerlo. La voz resonó en mi mente, más fuerte y amenazante que nunca. Es hora. El trato debe completarse. Tú fallaste. Ahora ella pagará el precio. Una visión aterradora se formó en mi mente, Laura, sola y vulnerable en el bosque, siendo acechada por una sombra con ojos rojos brillantes. El terror me impulsó a intentar moverme, a atravesar las paredes de la cabaña, a correr en su ayuda. Pero era inútil. Estaba atado, impotente, condenado a ser un espectador de la tragedia que se avecinaba. Sentí una oleada de desesperación tan profunda que casi me aniquila. ¿De qué había servido mi pacto? ¿De qué había servido mi venganza? Solo había traído más sufrimiento, más oscuridad. Entonces, en medio de mi angustia, una idea tenue comenzó a formarse. Una posibilidad desesperada, nacida de la impotencia y el remordimiento. Quizás, aunque no pudiera interactuar directamente con el mundo físico, podía influir en él de alguna manera. Quizás, a través de mis propios recuerdos y emociones persistentes, podía dejar una huella, una advertencia. Concentré toda mi voluntad espectral, tratando de proyectar mis pensamientos, mis recuerdos del ritual, del libro oscuro, de la presencia maligna, hacia cualquier persona que pudiera escuchar. Era como intentar hablar bajo el agua, un esfuerzo frustrante y agotador. Pasaron días de este intento desesperado. Me aferraba a los recuerdos de Laura, a su rostro, a su voz, intentando transmitir la urgencia del peligro que la acechaba. No sabía si funcionaría, si alguien podría percibir mi desesperado llamado. Pero era lo único que podía hacer. Una tarde, sentí una presencia diferente acercándose a la cabaña. No era la oscuridad fría y amenazante de la entidad. Era curiosidad. Pasos vacilantes, el crujido de ramas secas. Una joven entró en la cabaña. Era una lugareña, quizás una adolescente, con ojos curiosos y un cuaderno en la mano. Parecía interesada en la leyenda de la cabaña abandonada, del hombre rico que desapareció misteriosamente. Esta era mi oportunidad. Concentré mis energías espectrales en ella, proyectando mis recuerdos más vívidos, el libro oscuro, los símbolos en el altar, la figura sombría en el bosque. Intenté infundirle una sensación de peligro, una urgencia palpable. La joven se estremeció, a pesar del calor del día. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si sintiera una presencia invisible. Su mirada se detuvo en el altar improvisado, en los restos descoloridos de los símbolos pintados en el suelo. Abrí el cuaderno y comenzó a dibujar. No sabía qué estaba dibujando, pero sentía una conexión débil, un hilo invisible que unía mis recuerdos con sus trazos. Continué proyectando mis pensamientos, mi miedo por Laura, la imagen de la entidad oscura. La joven parecía cada vez más inquieta. Sus dibujos se volvieron más oscuros, más extraños, reflejando los símbolos del altar, la forma vaga de una sombra amenazante. Finalmente, cerró el cuaderno de golpe, con los ojos muy abiertos. Salió corriendo de la cabaña, dejando caer el cuaderno en su prisa. Con una punzada de esperanza espectral, intenté alcanzar el cuaderno. Mis dedos incorpóreos lo atravesaron sin tocarlo. Frustración. Seguía siendo un prisionero. Pero la joven se había llevado algo. Mis recuerdos, plasmados en sus dibujos. Quizás, solo quizás, había una posibilidad de que alguien viera lo que ella había dibujado, de que alguien entendiera la advertencia. La presencia oscura se acercaba de nuevo.
Lo sentía en el aire, en el silencio opresivo de la cabaña. Sabía que venía por Laura. Y yo, el fantasma atormentado, solo podía esperar que mi desesperado intento de comunicación hubiera tenido éxito. La noche se cernía, cargada de una amenaza inminente. Mi infierno espectral entraba en una nueva y aterradora fase. La cacería había comenzado. La desesperación se convirtió en mi única compañera. El aliento helado de la entidad oscura era cada vez más palpable, anunciando su inminente llegada. Me consumía la impotencia de ser un mero espectador, una sombra prisionera de mi propio pacto. La joven, la única que había percibido mi angustia, era mi última y frágil esperanza. Horas después de que la joven huyera de la cabaña, el silencio se rompió por el sonido de voces y linternas. Un grupo de personas, liderado por un hombre mayor con un aura de autoridad, se adentró en la cabaña. El aire vibraba con una tensión palpable. Era el padre de la joven, un historiador local conocido por su interés en lo esotérico, quien había encontrado los dibujos perturbadores de su hija. En sus manos sostenía el cuaderno, y sus ojos se posaron en los símbolos desdibujados del altar. Esto es lo que temía, murmuró el hombre, con voz grave. Antiguos rituales, invocaciones, esto es una marca, una reclamación. Sentí una chispa de esperanza. Me había entendido. A través de los dibujos de su hija, había logrado transmitir la advertencia. Pero la entidad oscura no esperaba. Una ráfaga de viento helado azotó la cabaña, apagando las linternas y sumiéndonos en la oscuridad. El hedor a azufre se intensificó, y la voz resonó en mi mente, cargada de furia. ¿Te atreves a interferir, alma condenada? Tu precio ya fue pagado, pero la deuda sigue pendiente. Escuché gritos de terror y confusión por parte del grupo. La cabaña tembló violentamente. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una presencia tangible, opresiva. En medio del caos, sentí que la presencia maligna abandonaba la cabaña, dirigiéndose hacia Laura. Mi desesperación creció. Había logrado advertir, pero ¿sería suficiente? ¿Podrían detener lo imparable? Floté a través del bosque, impulsado por una fuerza que trascendía mi estado espectral. No era una elección, era una compulsión. Tenía que estar allí. Tenía que presenciar el final, aunque me destrozara. En un claro, bajo la lúgubre luz de la luna, encontré a Laura. Estaba de rodillas, temblando, con los ojos fijos en la figura que se cernía sobre ella. Era la misma sombra que había visto en el bosque la noche de mi pacto, ahora más definida, más amenazante. Sus ojos rojos brillaban con una malicia insaciable. Tu tiempo ha llegado, mortal, siseó la voz, que ahora parecía emanar directamente de la sombra. Tu alma es el pago por la traición de otro. Laura intentó arrastrarse, pero la sombra la inmovilizó con una fuerza invisible. Su rostro estaba bañado en lágrimas, sus gritos ahogados por el terror. Justo cuando la sombra se preparaba para asestar el golpe final, un torbellino de luces irrumpió en el claro. Era el historiador y su grupo, armados con extraños artefactos, velas encendidas y recitando cánticos en una lengua antigua. Intentaban una especie de ritual de contención, un último intento desesperado por detener a la entidad. La sombra rugió, una vibración gutural que sacudió los árboles. Se lanzó contra el grupo, pero las luces y los cánticos parecían repelerla, creando una barrera fluctuante. En medio de la lucha, el historiador alzó un amuleto brillante. Por el pacto roto. Por el alma robada. Regresa a la oscuridad de donde provienes. La entidad bramó de furia, su forma se retorció. El poder del ritual parecía estar funcionando, al menos para repelerla temporalmente. Pero no era suficiente para desterrarla por completo. Entonces, me di cuenta. Mi propio estado, mi existencia espectral, era un vínculo. El pacto me había convertido en parte de su dominio, pero al mismo tiempo, mi alma era una pieza en este macabro ajedrez.
Si rompía ese vínculo, si mi alma se liberaba de su influencia, quizás, solo quizás, podría debilitarla lo suficiente. Era una locura, un acto de suicidio espectral. ¿Pero qué tenía que perder? Ya no vivía. Era un error, una mancha en el lienzo de la existencia. Con un esfuerzo titánico, concentré toda mi desesperación, todo mi arrepentimiento, en un único punto. Recordé la punzada fría, la gota de sangre. Era el sello, el lazo. Tenía que romperlo desde adentro. Grité, un alarido inaudible pero cargado de toda la agonía de mi existencia. La cabaña, mi prisión, comenzó a desmoronarse a mi alrededor, como si mi propia muerte espectral estuviera resonando en el mundo físico. La marca en mi frente, la que había aparecido la noche del pacto, brilló con una luz cegadora y luego se desvaneció. Sentí una punzada, una liberación, como si cadenas invisibles se rompieran. Mi forma espectral comenzó a disolverse, no en el frío abrazo de la oscuridad, sino en una especie de luz blanquecina, pacífica. La entidad, debilitada por el ritual y por la ruptura del vínculo, dejó escapar un grito de pura rabia. Su forma comenzó a distorsionarse, a encogerse, hasta que se desvaneció por completo en la oscuridad del bosque, dejando solo un rastro de aire helado y el hedor a azufre. Cuando la luz me consumió por completo, mi último pensamiento fue para Laura. La vi de pie, temblorosa pero viva, rodeada por el grupo del historiador. Ella viviría. Había logrado salvarla, aunque fuera al costo de mi propia no existencia. La cabaña, mi cárcel y mi purgatorio, se derrumbó con un estruendo final, convirtiéndose en un montón de escombros. El bosque quedó en silencio, y el amanecer comenzaba a teñir el horizonte con colores cálidos. Mi historia terminó allí. El pobre diablo que hizo un pacto por riqueza y venganza, el fantasma atormentado por su propia oscuridad, finalmente encontró una especie de paz en la aniquilación. No hubo final feliz, no en el sentido tradicional. Pero Laura estaba a salvo, y quizás, solo quizás, había expiado mis pecados de una manera que importaba. ¿Acaso la verdadera liberación no es el fin de la existencia, sino la paz que se encuentra al aceptar las consecuencias de nuestras propias decisiones?